Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Sinapsis Contigo, un podcast diseñado por expertos en tratamiento emocional para niños, jóvenes y adultos. En esta ocasión empezaremos con una reflexión. ¿Es válido que un niño que ha sido maltratado se prepare para ser físicamente más fuerte que su agresor y poder enfrentarlo años después? El día de hoy nos acompaña un profesional de lo que hoy en día se conoce como coaching de vida, quien nos relatará acerca de algunos casos como el que acabamos de mencionar y cuál fue el desenlace. Acompáñenos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro 8º programa de Sinapsis Podcast Contigo. Esta noche nos acompañan nuestros invitados con un tema un poco no explorado en cuestión a que es un tema que se manejan las emociones por medio del ejercicio físico. Tenemos en este panel a nuestra invitada Gaby. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También contamos con la presencia de Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Que es el coach de ejercicio. Y para que nos cuente su historia tenemos a Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primeramente pues quisiéramos conocer un poco sobre ti, Jorge. ¿Tu nombre cuál es? ¿Completo? Jorge Rafael Escobar Domínguez. Bienvenido, Jorge. Gracias. ¿A qué te dedicas? Soy entrenador personal y ya también acabo de terminar la carrera de psicología con objetivo de enfocar un poquito el tema un poquito más fuerte. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo se te da la idea? ¿De dónde viene esto? Pues ahora sí que la historia, un poquito en el principio que se describió del programa, es mía. Yo empecé a crecer en un ambiente familiar un poquito estresante, un poquito agresivo, situaciones que me empezaron a llevar como ese coraje hacia mi papá, la figura paterna, por querer defender a mi mamá. Entonces entra ese coraje y quererlo enfrentar, pero pues obviamente chico contra una persona, pues sí, había mucha diferencia. Hay diferencia, claro. Entonces, no había como ese poderme enfrentar a él. Tomo como objetivo decisión meterme al gimnasio y crecer para poder estar enfrente de él y poderle reclamar o defender a mi mamá. De ahí nace esto, que es una situación que se presenta por un coraje, un resentimiento contra la figura paterna. Sin embargo, ya ahorita, pues puedo decirte que está sanado, que ya ahorita a mi papá lo veo sin problema alguno. Puedo platicar con él porque entendí que los roles que me correspondían. Tanto en el entrenamiento canalicé, hice catarsis, es como lo que se va a platicar ahorita, por todo el coraje que traía hacia él, y en cuestión psicológica, pues el rol que manejaba como hijo, lo identifiqué como tal. Esa catarsis, esa purificación de esas pasiones, de esas formas escondidas que tenemos, ¿cómo fue que tú lograste cerrar ese círculo, cómo diste ese cierre para que ya pudieras pues seguir con tu vida adelante y pues poder ver a tu padre y ya no sentir eso que sentías, o a lo mejor lo sientes ahorita, pero como tú dices, puedes ver el rol que él tiene en la vida, el que tú tienes y madurarlo un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, se llegó el enfrentamiento en un cumpleaños de mi mamá, paz descanse, ya está en el cielo. Llega el cumpleaños de ella y hay un enfrentamiento con él porque traía un poquito de alcohol. Entonces, pues yo como que lo vi un poquito indefenso. Ahorita yo creo que ya analizándolo por este lado, y me lo enfrenté y me puse frente a frente y le comenté que pues que era el problema, porque la agresión contra ella. Lo detuve ahora sí que con los brazos y lo tiré al piso, etcétera, etcétera. Se hizo un poquito exagerado el tema, pero
de ahí a la fecha, pues me sentí un poquito más tranquilo porque pues el objetivo que estaba buscando durante años cuando estaba chico, pues se logró como quien dice, ¿no? Y dentro de me sanó en ese momento. En ese paso a que a lo mejor tú pensabas que iba a ser algo difícil, pues se logró, ¿no? Y se sanó y cerró ese círculo. Así es, sí, de hecho quedó una satisfacción muy plena porque llegó el enfrentamiento, yo lo tuve sometido y él me mencionaba, ¿no? Quítate, y yo le decía, quítate, pues quítame, a ver si es cierto que querías tanta la agresividad contra mi mamá. Entonces llegó esa barrera y no pudo. Entonces fue donde dije, bueno, valió la pena tanto sacrificio por cuestión física. Y cuéntanos, ¿cómo es ese Jorge de ahorita? ¿Cómo podrías describirte tú? Yo no exageres, pero la verdad, ¿cómo te describes tú ahorita? Después de Interesante eso. pregunta. Ok, pues me siento muy pasivo, soy muy tranquilo, no busco agresión. Creo que después de eso empecé a ver un poquito más la agresión, un poquito más de respeto. Entonces, lo que siempre me voy es por el diálogo. Sí he tenido enfrentamientos con personas y he controlado muchísimo mis impulsos. Después de ese tipo de acciones, creo que es como que lo que me ha dejado mejor. Gracias a esa acción, a esa experiencia, pues me dejó esa nueva mentalidad, nuevas acciones, nuevos pensamientos, determinaciones, que pues son el Jorge de hoy. En cuanto a tu formación laboral, profesional, empecemos por lo laboral. ¿A qué te has dedicado? Hasta ahorita ya eres psicólogo, ¿no? Así es. Pero ¿de dónde viene toda esa experiencia en cuanto a la aplicación de la terapia física, de los ejercicios, de la ocupación en un ejercicio para poder sustituir, para poder pues sobrellevar un momento o un episodio de alguna persona que esté pasando por algún pues, momento traumático o que no pueda superar algún momento del pasado, ¿no? ¿Cómo nos puedes explicar eso? Ok, yo comienzo siendo entrenador a los 18 años, entré a una certificación, comienzo a ser entrenador y antes de empezar a trabajar como tal, empiezo a entrenar yo durante 2 años, tanto en cuestiones de posturas, formas, pesos, cargas pesadas, cargas ligeras, bla, bla, bla. Dentro de ese proceso, todas mis emociones al día iban siendo expresadas. Cada vez que estaba enojado, hacía mis cargas muy intensas y me sentía liberado. Entonces decía, interesante cómo se siente. ¿Me funciona? Me funciona, exactamente. Okay. Posteriormente andaba un día triste, cuestión X, y llegaba al gimnasio y transmitía la tristeza y después me empezaba a acordar con coraje de alguna agresión, alguna situación, y hacía otra vez mis cargas pesadas y me liberaba. Entonces mi tristeza y mi enojo ya se habían liberado las dos. Entonces era como hacer se le llama catarsis, a una canalización de la emoción, que después es primero el pensamiento, primero se piensa, se trae en la mente, después se provoca una emoción y esa emoción se hace una conducta. En el caso de mi conducta era el ejercicio. Creo que algunas de las veces se ha tomado decisiones por consumo de alcohol, por consumo de drogas, etcétera, etcétera, y en mi situación eran por el lado de lo físico, que era hacer cargas muy pesadas, muy pesadas. Entonces, en pocas palabras sería que en la problemática de cada individuo, en especial, por ejemplo, si yo tuviera un problema de drogadicción, si yo la tuviera, tú ves la forma de canalizarlo, ver cómo suplir esa ansiedad, con el ejercicio y mantenerme ocupado sería una de la ayuda que me haría pues tratar de abstenerme, ¿no? A seguir. Claro, primero que nada sería llegar a hacerlo consciente, ¿no? Consciente que eres un consumidor y eso no se va a quitar. Solamente lo que se va a hacer es una canalización diferente. Entonces, al momento de que tú eres consciente que eres adicto, lo que voy a hacer es esa adicción meterla a ejercicio. Okay. Vas a tener la misma adicción, pero ahora algo sano se puede decir. Entonces, ese es el objetivo. Obviamente eso lleva un proceso muy largo,
muy intenso. A algunos les funciona muy inmediato, pero sí es como recomendable la paciencia y sobre todo tener una buena asesoría psicológica. Porque esto, pues yo lo intenté muchas veces sin previos estudios y sí era difícil. Ya ahorita con los estudios que ya me han formado un poquito más completo y ya es más fácil poderlos canalizar a un tema de conducción a lo que es a la adicción. En pocas palabras, toda tu experiencia le faltaba algo, ¿no? Le faltaba algo y ese algo era el estudio que ya tienes. Exacto. Se complementa con las teorías, se complementa y hace que esto pues realmente funcione. Así es correcto, así es totalmente correcto. Gaby, ¿tienes alguna pregunta para Jorge? Sí, tengo dos. ¿Qué son las cargas pesadas? Para los que no tenemos experiencia en el tema. Ajá. Perfecto. Sí. Ok, cargas pesadas significa hacer por ejemplo, puedes un peso, que es la barra, y un disco de 25, y carga pesada sería cargar 2 o 3 veces más de lo que estás normalmente cargando. Entonces, en vez de cargar 25, hacer 75 libras. Es hacer una repetición, haces la carga, ¡pum!, explotas. Mientras estás haciendo eso, ¿sí? En lo personal yo lo manejo, cuando estás haciendo eso, recordar todo lo que te trae enojado, todo lo que trae molesto, todo lo que te afecta y empezarlo a sacar, ¿sí? Yo en ese momento lo hacía de esa manera. Empezaba a acordarme de mi papá, del coraje, de la agresión, de etcétera, etcétera, y empezaba a sacarlo, hasta, ¡pum!, completarlo. Y esa es la carga pesada. Esa es la carga pesada. O sea que ya no te quedan ganas ni de pelear, ¿no? Ni fuerza te queda. Terminas agotado, ¿no? Sí, exactamente, es algo que normalmente no estás acostumbrado a cargar. Ok. Bien. ¿Y a partir de qué edad pueden empezar a trabajar este tipo de terapia? De preferencia después de los 15 años. Bien. Por el tema de que el cuerpo, esto ya es cuestión de lo que es el entrenamiento, el cuerpo está en desarrollo y todavía hay como ese tipo de debilidad de cierta manera del músculo. Entonces se debe de ir en base a condicionamiento de los 15 años a los 18, ir trabajando. Sin embargo, hay mucha situación de adicción, etcétera, etcétera. Entonces lo que pueden hacer es estarlos metiendo en actividad física, ¿sí? De preferencia es actividad física, ya sea gimnasio o un deporte. ¿Por qué? Porque los va a hacer que estén más ocupados mentalmente y no estén pensando en esa ansiedad. Porque recordemos que si hay un problema, vamos a querer como llamar la atención, ya sea por llamar la atención, ya sea por querer aparentar algo, querer evitar un mecanismo de defensa, ¿sí? Querer evitar la realidad que está pasando. Entonces es meterme mejor en un mundo, como lo que es, por ejemplo, marihuana, ¿sí? Me meto a mi mundo y me olvido de que mis papás están peleados, me olvido de que terminé una relación, que no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se enfoca. Bien, y para una persona que ya tiene genéticamente la predisposición a una adicción, ¿qué sería lo recomendable? Porque eso es en cuanto a emociones. Correcto. O sea, pero si alguien ya dice, bueno, el papá, la mamá o ambos en algún momento tuvieron un historial de adicciones y quiero mantener a mi hijo ocupado para que ese factor genético no esté presente en algún momento, ¿qué hago? Ok, 2 cosas. Darle terapia psicológica y mantenerlo con una actividad física. Un deporte. Sí, totalmente. A partir de... Eso sí sería desde que se pueden, ahora sí que 5 años, 6 años que se puedan meter. Y ahí puede ser karate, puede ser alguna otra actividad que sea en cuestión de explosividad. Bien. Porque de preferencia, lo que es en cuestión de emoción, se trabaja con un poquito más controlado. Cuando ya hay una adicción, se necesita una dependencia. Esa dependencia se maneja por mucha explosividad. Y la explosividad se maneja más que nada en actividades como box, como karate, etcétera, etcétera. Y sirve de que les hace defensa personal. Muy bien. Ok, gracias. ¿Cierto? Bueno, vamos a pasar con Pablo y vamos viendo cómo nos puedes explicar, Jorge, o cómo nos puedes llevar a cuál fue la situación por la que él pasó. Primero que nos la cuente, que cuente su historia, y después cómo te conoce, cómo empieza a surgir esto y cómo le funcionó, si está en proceso o ya de plano
pues esto se resolvió, ¿no? Ok, hola, buenas noches. Buenas Pues, primero que nada, yo conocí a Jorge a mis 15 años de edad. ¿Cuántos años Jorge, tienes ahorita, Pablo? Tengo 27 años. Okay. A Jorge yo los conocí a mis 15 años de edad y me ha conocido en 3 etapas diferentes de mi vida. Uno que pues estaba en la preparatoria Lázaro Cárdenas. Como jugador he practicado deporte desde los 5 años, 3 años, jugando disciplinas diferentes. Tengo conocimiento yo creo que de alrededor de 12 disciplinas. Conozco a Jorge en esta etapa donde pues mi nivel atlético quería que subiera. Mi rendimiento físico, que quería ser un atleta de alto rendimiento, y él me ayudó como a enfocarme en esta parte, ¿no? Yo vuelvo a hablar con Jorge o a estar con él presente cuando estoy en la universidad, que fue en el 2016. Y pues, ¿qué edad tenías ahí en la universidad? Tenía 21. 22 años. Uh-huh. 22 años cuando empiezo a estudiar la licenciatura en actividad física y deporte. De hecho, todavía soy pasante, estoy haciendo prácticas. Y lo conozco en esta etapa donde había pasado por diferentes circunstancias, pérdida de un tío por cáncer, a una expareja que la encuentran desafortunadamente sin vida. Entonces empiezo a pasar por varias cosas y esta es una etapa nueva en mi vida donde pues empiezo a trabajar o empiezo a desenvolverme en mi ámbito laboral y pues vuelvo al gimnasio otra vez con Jorge buscando como quitar esas ciertas ansiedades que tenía, tanto como físico o por lo que estuviera pasando en ese momento, no exactamente. Esos momentos que pasaste, esas pérdidas, ¿qué provocaban en ti? ¿Una ansiedad, una soledad, una depresión? ¿Sabe? Bueno. Yo sé que es difícil, pero si puedes contarnos. Sí, la verdad es muy difícil porque pues no sabes cómo procesar, o sea, cómo procesas que alguien ya no va a estar, que ya no va a estar ahí para ti. Lo que me ha enseñado el deporte es que si te saltas un paso, no puedes llegar a hacer o lograr lo que tienes en meta, que podría ser una forma de quiero jugar como tal jugador. Entonces, si tú te saltas algún paso, si no tienes esa disciplina, pues no vas a llegar a esa meta que quieres. Entonces, lo único que yo me enfocaba en esos momentos era quiero demostrar que lo que estoy haciendo les agradaría a ellos si estuvieran aquí conmigo. Cuando yo conozco a esta etapa a Jorge, pues lo enfocamos un poquito, pero yo cuando ya estoy al final de mi carrera, que es cuando pasa lo de la pandemia, aquí es donde Jorge ya estaba estudiando psicología. Okay. Y es donde aquí aplicamos lo que fue catarsis, o sea, ya donde me tocó estar en 3 etapas con él y en esta tercera etapa ya fue como que, checa, vamos a estar haciendo esto, vamos a trabajar de esta forma, sacando cargas y cada vez que te sientas que el mundo se te acaba, ven, no importa si sea a la 1 de la mañana, a las 2, las 3 de la mañana, vamos a sacar esto que está pasando a través de un ejercicio. Entonces, así fue como yo empecé a acercarme más a él, a acercarme. Y a través de lo que está en el gimnasio, a través de diferentes disciplinas deportivas, me ha ayudado mucho a sacar esa ansiedad o ese estrés que a mucha gente muchas veces dices, no necesita pasar algo muy grande para sentir esta ansiedad o sentir algún estrés. Sí, a lo que va todo esto es que, por ejemplo, muchos enfocamos todo esto, pero en actividades negativas o hacer cosas que nos dañan. Y esto pues está súper bien porque finalmente es ejercicio. Uh-huh. Es ejercicio, te estás haciendo un bien físicamente y estás sacando eso que te está haciendo daño. Libera serotonina. Por dentro, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, es algo que terminas de hacer la carga y te sientes muy relajado, como si hubieras soltado eso que estabas pasando en ese momento. Ahora sí que esa carga que traías emocionalmente la liberas. Ok, hablas de 3 fases. La primera entonces fue... Esa persona que quería sobresalir como estudiante, un joven de 15 años que quería comerse el mundo en un día. Que nadie puede contra mí. Nadie puede contra mí, ¿no? Nadie puede contra mí, nadie me alcanza. Y... Creo que conocemos a muchos. Sí, híjole. Eso es a lo que me refiero. O sea, aquí no voy a enfocarme en un estilo de vida o en un estilo de persona. O sea, aquí puedo aplicar en lo que sea. Si estás pasando por problemas en el trabajo, si estás pasando por problemas familiares, divorcios, o sea, tantos problemas que hay ahora en el mundo y que le estamos dando importancia muchas veces a cosas materiales
o en vez de darle importancia a lo que es este tiempo para ti, donde puedes explorar a través del ejercicio tus sentimientos, lo que estás expresando completamente, que muchas veces no lo puedes decir con palabras, pero tu cuerpo lo expresa. Y esto es lo que me ha ayudado Jorge a expresar a través de la catarsis. O sea que tienes en la barra con 2 de 45 y dices, ahí va por ti, ¿no? Sí, Y sí, va para arriba. De hecho, perdón que te interrumpa, parte de lo interesante de esto es que yo intenté hacer las mismas cargas en una emoción tranquila, alegre, bla, 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 y no las podía. No sale igual. No las podía, no saqué nada de carga. Cuando me vuelvo a enojar, vuelvo a hacer el intento y como si nada yo, ¿ok? Entonces sí necesitaba como esa emoción, trabajarla, sacarla para que me pudiera motivar como de cierta manera. Entonces ahí es lo que comentabas tú, de que el tomar la decisión, sí, de cierta manera de canalizar la energía o todas esas decisiones en ejercicio, creo que es lo más sano de cierta manera. Entonces, Pablo, lo haces consciente en la segunda etapa. En la tercera etapa. Hasta la tercera etapa es cuando lo haces consciente. Sí, porque me conoces a los 15 años y luego vuelvo a estar con él hasta los 21 años. En esos 6 años pasaron muchísimas cosas. O sea, que eras vago. Ajá, que tú dices, me cambió la vida. A los 17 ya estaba juntado en otra parte. Entonces, ya cuando regreso a retomar lo que es mi carrera o lo que me gustaba a mí, que siempre ha sido el deporte, pues te digo, desde los 3 años practicando deporte y creciendo en una cuna deportiva, o sea, béisbol, softball, soccer, fútbol americano. Entonces, pues ahí es cuando en el 2016 yo retomo mi carrera, mi licenciatura, y cuando vuelvo a conocer a Jorge, porque en ese momento quería un cambio en mi vida, porque acaba de pasar por momentos muy difíciles. Oye, Pablo, entonces, se podría decir que dentro de tus amigos eras de los buenos, ¿no? O de los mejores, ¿no? Entonces, ¿cómo ese Pablo que era el mejor fue a base de las pérdidas que te derrumbaste ahí? Exactamente. Es en eso de los 15 a los 21 años. Es como si hubieran arrancado una página de mi vida y solamente me sirvió para darme cuenta de que hay muchas cosas que le tomamos en cuenta o que le damos mayor importancia que a las que en verdad le tenemos que dar importancia. Entonces ahí es cuando yo salgo en el 2016 después de una relación enfermiza, de una relación tóxica, como le llaman ahorita, donde pues sí hubo bastante sufrimiento. Volver otra vez a tener que construir de cero, yo creo que no hay edad, ¿sabes? Tienes que empezar a construir cuando tú te sientas listo. Y en el 2016 vuelvo a conocer a Jorge y es cuando digo que necesito empezar a construir algo ahora para mí. Y pasan 4 años de la carrera, 5 años. En el 2020 que pasa la pandemia, porque hubo un tiempo que volví a dejar de hacer gimnasio con Jorge. En el 2020 regreso, que es la pandemia, entonces ahí fue cuando dije, quiero el cambio físico en mi vida, tanto físicamente donde en mi cuerpo se vea, donde voy al gimnasio, que me vean y me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bajando de peso o algo así? Y aquí es donde conozco a ese Jorge que ya está estudiando psicología, que me dice, oye, ayúdame con esto porque necesito hacer esto. Y empiezo a conocer más de lo que él está estudiando y lo que está enfocando su trabajo en las personas que está entrenando. Digo, wow, qué curada, porque es una forma de trabajar que muchos tal vez piensan trabajarla, pero no lo están enfocando de esta manera como lo está haciendo Jorge, y es algo que en verdad ha funcionado, o por lo menos personalmente me ha funcionado, que puedo decir que muchas veces de tomar una mala decisión, de salir a una fiesta o algo así, llegar con él y ¿sabes qué? Me está pasando esto, ¿cómo lo podemos sacar? Y a través del ejercicio, a través de algo sano, algo que libera bastantes cosas dentro de tu cuerpo para que te sientas relajado, para que te sientas bien contigo mismo, creo que es algo bastante positivo. Yo pienso que esa acumulación de energía que traes y la liberas y por lo menos puedes dormir, ¿no? Porque muchas veces te amaneces pensando en los problemas y no duermes, no descansas. Sí, de hecho también es parte de trabaja varias alternativas, ¿no? Se trabajan por la canalización.
Una de ellas es el sueño y que de cierta manera pues te ayuda, con base a lo físico, te ayuda. Bueno, en lo personal yo siento la raíz que es en base a lo físico que pues vas a descansar. Gaby, ¿alguna pregunta? De las personas que integran su grupo, ¿ya tenían algún historial deportivo, como en tu caso? O sea, todos ya habían practicado algún deporte y de pronto esa semillita que tenían ahí ya sembrada, la retoman, o hay personas que hasta ya cierta edad empiezan ¿sí? Sí, de hecho tengo de todo, okay. tanto personas que nunca habían hecho en su vida ejercicio, Sí. les manejo lo que es esa catarsis, Uh-huh. empiezan a conocerlo y anteriormente era, no, es que a mí me fascina caminar o me fascina hacer algo, Uh-huh. de nada más desestresarme por ese lado, ¿no? Y empiezan a conocer el gimnasio, empiezan a conocer ese tipo de actividades y ahorita ya no me sueltan, entonces es parte de también de tanto de nuevas personas como las que ya tienen una base de cierta manera de ejercicios. Ok, ¿hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. Muy bien, bueno, sí, sería todo. Gracias. En esta tercera etapa, Pablo, ¿cómo ves tú el resultado? ¿Cómo dices tú, sabes qué? ¿Funciona? ¿Me está sirviendo? ¿Lo estoy viendo? Porque me imagino que también, no sé, tu autoestima sube, ¿no? Sí. Lo que más me enseñó a mí es tener paciencia. No quererte comer el mundo en un solo día, porque es imposible. Tienes que ir paso a pasito, que cada paso cuente. Pero ¿cómo tú te sentiste, pues? ¿Cómo ves ese cambio en ti de que dices, sabes qué? Ahorita ya estoy bien. Ya cerré ese círculo, ya superé esa depresión que sentía. Cuando ya te acostumbras al ejercicio, cuando lo sigues, cuando lo asimilas. Pues en realidad nunca te acostumbras al ejercicio, siempre sigue habiendo ese dolor de hacer el ejercicio, Okay. Pero a lo que yo voy es como ese dolor me recuerda que estoy trabajando en mí. Entonces eso es cada día que yo estoy en el gimnasio es cerrar un ciclo, porque estamos de acuerdo que hay muchos problemas que te pasan día con día. Y muchas veces llegas con que se te ponchó una llanta, o con que estaba el día lluvioso, o con que te levantaste con el pie izquierdo cuando querías levantarte con el pie derecho. O sea, cualquier cosa, el ejercicio... La aplicas. Ajá, la aplicas ahí y el ejercicio te hace cerrar estos puntos. Esto que quieres, lo haces un hábito que hasta el mismo cuerpo te lo pide. Ya ni siquiera necesitas pensarlo de, qué flojera ir a hacer ejercicio. Ya el mismo cuerpo lo hizo un hábito y, hey, aquí vas a hacer el ejercicio. Aquí me vas a relajar porque la verdad has tenido mucho estrés durante el día. Perfecto. Sí, se debe entender que pues, las pérdidas de algún familiar o de alguna persona querida, pues eso nunca se va a olvidar, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender a vivir con eso y aprender a superarlo y pues que en cada momento, como dice Pablo, hoy te recuerdo y hoy cierro el ciclo. Y así, ¿no? Día con día. Algo que me ha ayudado mucho a mí es siempre pensar en de qué forma ellos estarían orgullosos de mí estando aquí. Entonces trabajo conmigo mismo para ser la mejor versión de mí. A través de esta catarsis. Hasta se me enchinó la piel. A través de esta catarsis que pues hemos estado trabajando ya, si no me equivoco, son 3 años. 3. Desde el 2020, sí, pandemia, 3 años ya trabajando así enfocadamente en lo que estamos... Sin aflojarle. Ajá. Y con fundamentos psicológicos. Ya. Con fundamentos ahora psicológicos. Sí que ya, de cierta manera, o sea, más completo. Ya aplicado tanto entrenamiento como el psicológico. Me imagino que esto también lo puedes aplicar no sé, pues aquí en el centro hemos tenido varias personas del sexo femenino que rompen con su pareja. Y muchas de estas personas ni las dejaban ir al gimnasio, ni las dejaban salir de casa, ni las dejaban trabajar, el puro el hogar, ¿no? Sí. Entonces estas personas salen o tienen esta separación y su autoestima está baja, pero hay hay un caso en particular que esta persona se pone a hacer ejercicio, se siente empoderada, se siente a gusto con su físico y olvídate.
imparable, ya empieza a trabajar y imparable la mujer. Entonces, yo pienso que va encaminado a eso, ¿no? Lo que tú haces. Claro, totalmente. De hecho, parte de la seguridad, tanto emocional, lo físico, te produce mucha seguridad. Ahora sí que están relacionadas, ¿no? Físicamente te ves bien, te sientes bien y lo transmites. Tienes mayor aceptación de ti mismo. Perfecto. De cierta manera. Y también parte de ello, muchas veces, bueno, creo que nada más como que tomemos en cuenta el que buscas un objetivo físico y ese objetivo te puede hacer llegar a mucho, ¿no? Pero si también te pones a pensar de que lo quiero en 1 mes, 2 meses, hay que ser realistas. Entonces, eso es en cuestión física, ¿no? En cuestión emocional, trabajarlo también lleva un proceso. No es nada inmediato, esto es como decía él, paso a pasito, ¿sí? Para que vayan seguros, pasos firmes, cortos pero firmes, con la finalidad de tener un cierre completo, porque muchas veces dejan abiertos temitas y es que ya me siento bien y es que esto y es que el otro, cuando de repente ven a alguien que algo similar o lo escuchan y empieza otra vez a recaer. Me imagino que es igual que como nosotros como psicólogos, al tener al cliente, si no hay empatía, no funciona, ¿no? Exacto. ¿Es igual contigo? Sí, de hecho, creo que está un poquito difícil conmigo que no tengan empatía. Manejo mucho la empatía. Qué vanidoso. No, pues hace rato me preguntaste cómo describirme, ¿no? Pero el hecho de que la paciencia sea una virtud, creo que me ha brindado muchas puertas. Y la empatía creo que ha sido otra de las que me ha acompañado. Entonces, sí, esas situaciones han sido que desarrolle muchas sonrisas, satisfacciones y hasta mucho cariño por mí. Perfecto. Por la satisfacción de las personas. En cuestión y que no te vayan a robar la idea, en cuestión al método, si me puedes dar una síntesis, el método que tú utilizas, ¿cómo es? Desde el momento, por ejemplo, yo, Rogelio, llego contigo. ¿Cómo empieza tu proceso o cómo empieza más bien mi proceso contigo? Ok, pues exactamente. Primero que nada es tu proceso. Uh-huh. Hacemos una entrevista donde te voy a pedir que me digas qué es tu objetivo físico y tus situaciones emocionales. Ahí es donde ya entra mi trabajo, que es meter, dependiendo psicológicamente, la emoción. Empezamos a trabajarlo, ¿sí? En un consultorio se empieza a llevar, se empieza a dar un poquito de rapport, se empieza a estar llevando una situación y eso lo empezamos a estar ya formando con base al ejercicio. Llega en un punto donde fortalezco lo que es el cuerpo, 2 semanas, 3 semanas, y ahí empiezo a exigir. Ya cuando es exigir el físico, me refiero a hacer las cargas, en donde es que no me siento bien, esto, lo otro, ok, vamos a hacer esto. Empezamos a recordar, empiezo a meter un poquito de lo que son tus emociones que traes ahí en contra, que hay situaciones o temitas, y empezamos mientras estás entrenando, te lo estoy haciendo recordar. Cuando tú llegas a explotar emocionalmente, ya sea por llanto, por grito, ¿sí? Lo estás liberando. En cuanto termina eso, ya entra ya lo que es el conductismo, que es manejar de cierta manera una reprogramación de información para que puedas asimilar de cierta manera diferente lo que lo que te traía en raíz. Gaby. Bien. De la mano debe haber una adecuada alimentación. Es correcto. Es correcto. Sí, totalmente. Si nos pueden platicar un poquito sobre eso, porque cuando estaban hablando de esos puntos bajos en la emoción, de pronto se me viene a la memoria esa imagen de estoy deprimido, tomo un bote de nieve y... La Gaby y yo mañana, ¿no? Ahí, vámonos. Sí, entonces la parte del alimento... Sí, también es importante. Yo no los trato de limitar tanto, porque también hay que escuchar al cuerpo. Si el cuerpo te pide, nada más lo único que les digo es, ok, vas a comerte el chocolate, disfrútalo. Pedazo de chocolate. Quítate como esa ansiedad al momento. Pero no te comas una barra, una caja, etcétera, etcétera.
Nada más eso sí, les pido que sean sinceros y me digan, para poder yo ponerles un poquito mayor actividad y aprovechar esa energía que traen, tanto en carbohidrato como en caloría, y hacerla que sea expresada. ¿Y consideras que es bueno que vaya con un nutriólogo? Sí, totalmente. Cuando yo les comento ahora sí que mi forma de trabajar, yo les recomiendo que vayan con nutriólogo, pero les digo que no vayan con una baja consumo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque la ansiedad te va a hacer que consumas carbohidratos. Si tú los quitas, vas a traer más ansiedad y esa ansiedad te va a provocar más pensamientos. Y retomamos otra vez pensamiento, emoción, conducta. Entonces, probablemente te pueda afectar. Entonces, si le metemos mucho el baja carbohidratos, te puede producir mayores emociones de cierta manera negativas. Sí, porque dicen que hasta el tipo de alimentación también es tu tipo de humor. Exactamente. Entonces, Sí, de hecho, hace ratito, perdón, ahí comentaba una persona que estaba muy enojado, tuvo un resultado en 3 semanas muy inmediato, pero su humor estaba muy irritable. Entonces, pues ya es decisión de qué es lo que quieres tener, ¿no? Gaby. Sí. ¿Cuál es tu desayuno? Habitualmente, ¿qué desayuno? ¿O cuál es tu para comida ver si en un nos, día? si nos animamos, ¿no? Así que eres tan estricto en tu disciplina. Bueno, depende si voy a entrenar en la mañana, pero regularmente empiezo con algo muy ligero para mí. Es un licuado de una taza de avena con plátano, leche de la que ustedes gusten y nada de azúcar porque pues la fruta ya tiene su propio azúcar, ¿no? Y ese es mi desayuno pues, inicial, se podría decir, pero ya mi desayuno fuerte, literal no es como que limitemos nada, pero pues la mayoría que todos consumen huevos con verduras, o sea, de 3 a 4 huevos, el desayuno con 2 tortillas, y pues lo más normal, o sea, no, tampoco nos limitamos tanto en la dieta porque sí tiene mucho que ver. Tienes que crearle un hábito a ir quitando ciertos alimentos para tener una mejor salud, pero si los quitas así de golpe te va a producir más ansiedad. Pero también la fuerza, ¿no? Para Ajá. poder hacer el ejercicio. Entonces si vas quitando poco a poco es menos, pues es más fácil irte adaptando. Tu cuerpo, exactamente, tu cuerpo y tu mente va a llegar el momento en que se adapte a esa ración, por ejemplo. Sí. Porque puedes decir, ¿sabes qué? 2 tortillas, y yo me como 5 o 6. Entonces, por experiencia propia, hay unas quesadillas fritas que venden que están muy buenas en un lugar ahí en La Libertad. Antes de empezar a hacer ejercicio, yo me comía 5 quesadillas con carne, cuerito, o sea, bien reportados todo. Y cuando yo decido, cuando yo decido tener ese cambio, que ya fue cuando empecé a entrenar con Hulk, empecé a decir, ¿sabes qué? Voy a comer a quedar satisfecho. Entonces de comer 5, me como 2 y quedo satisfecho, y a veces hasta me sobra comida en el plato. Pero como estamos, como mexicanos, estamos bien inculcados a que si no te acabas todo lo que te sirvieron, vas a estar castigado. Pero en este caso yo los invito a, si ya estoy satisfecho, a ya dejar de comer. Ese es el problema, querer siempre comer hasta quedar ya no tengo energía o tengo el mal del puerco que le llaman algunos. Entonces come, quedar satisfecho para que sientas energía y puedas realizar las actividades de tu día, y aparte meterle esta rutina de ejercicio para relajar todo el estrés que conllevas día con día. Entonces, y las personas que llevan una dieta súper, pues más extrema que 5 comidas al día, ¿eso no lo llevas tú a cabo? De las 5 comidas al día, las raciones. Bueno, algo que te comentó Jorge al principio es qué es lo que tú quieres para ti. Okay. Entonces, estas personas que así están bien medidas en comidas y en eso, tienen un cierto punto, una cierta meta, a lo mejor que muchos quieren concursar, subirse a físico-constructivismo, o por algún deporte o algo por el estilo. Entonces es más, no es tanto qué yo hago, sino es más qué tanto quieres hacer por ti. Porque pues si me enfoco en mí, pues no tenemos muchos las mismas metas o los mismos, lo que queremos lograr. Y pues voy a lo que nos dijo hace ratito. Si fuera genética, pues también vamos por eso. O sea, también la genética tiene que ver mucho en tu forma, cómo vas a estar físicamente. Sí, porque, o sea,
sacar esos problemas por medio del ejercicio, perfecto. Comer lo que te gusta, perfecto, pero limitado. Sí, yo creo sí. que hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Ya depende si yo Sí, quiero llegar a algo más, ¿no? En este caso sonaría comercial, pero evita los excesos. Y seguimos entonces, ¿y cenas? Sí, ¿Normal? no 11, 12 de la no noche. satanicen el no cenar, porque en realidad es cuando hay mayor metabolismo en el cuerpo. Entonces, si no cenas, ¿qué es lo que está metabolizando tu es ¿Qué? todo lo que, o sea, está consumiendo proteína del músculo, ciertos carbohidratos que tienes de reserva, grasas, azúcares. Entonces, estar comiendo tu cuerpo por dentro. Entonces, si no le das ese alimento en la noche, pues, ¿qué es lo que le estás dando? Ahí es donde va a haber mayor producción en tu estómago, cuando tú estés dormido. Que también, hasta lo que vamos a otro punto, tienes que tener buen sueño. Perfecto. Y saber qué cenar, porque también se cenan un pozole o algo Ajá. así, digo, pues también Tampoco es que considerable, no sea pesado. Ujú. Pues de vez en cuando sí se podría, ¿no? Un pozolito, unos tamales. Si tú consideras que tu cuerpo lo merita, adelante. Adelante, claro. ¿Tienes que sí. alguna otra pregunta tú? Sí, estas rutinas son un ahorro para el futuro. ¿Cómo? Ah, Sí. ok. Llevar una vida, un régimen a futuro, ¿qué es lo que le va a aportar a una persona? Cuando ya tenga una edad avanzada, va a ser un Ok, anciano sí. más sano. Totalmente. más- Sí, completamente. ajá. Estamos de acuerdo que haces crecer los músculos. Esto te va a ayudar a tener mayor estabilidad cuando estés más grande. Hay videos en Instagram, en TikTok, donde ves a personas de 80 años y las comparas con otra persona de 80 Que años. no hizo. Y hay una persona que se mira completamente activa y otra persona que tú te das cuenta que se la pasó Sedentaria. detrás de un televisor o Ujú. detrás de un escritorio porque nunca realizó alguna actividad física o algo que lo llevara a moverse. Ujú. Entonces sí ayuda mucho. Estamos de acuerdo que aquí vas a trabajar tanto físico, mental y pues estás dándole un seguro de vida que creo es lo más importante a llegar a cómo te miras en el futuro llegando a la tercera edad, ¿no? Te miras en silla de ruedas o con un bastón o te miras caminando por tu propio ¿Cómo te propio quieres pie. ver, no? Ajá, ¿cómo te quieres ver tú? ¿Qué tanto interés le estás dando ahorita que estás joven, que tienes toda la energía? Porque pues recordemos, esto es prestado. Ujú. En algún momento vas a empezar a bajar, entonces, ¿qué quieres? ¿Bajar con paracaídas o bajar en caída libre? Pues con paracaídas mejor. Aunado a eso, agregarle lo que es el ciclo de vida, ¿no? Donde entra el nido vacío, donde entra... ¿Qué es el nido todas vacío, las- Jorge? Ok, el nido vacío es cuando los hijos se van de casa y se empieza la pareja a quedar ahora sí como empezó, ¿no? Valga la redundancia. Muchos dicen que se empieza a querer otra vez, ¿no? Porque, De cierta porque manera, ya tienen ¿no? tiempo para ellos, ¿no? Se recuerdan de cierta manera eso. Entonces, creo que ese tema también es fundamental, pero ya es un poquito aparte. Va a ser otro podcast. Sí, otro El podcast. nido vacío. Sin embargo, lo que es la depresión por la edad, el quererse sentirse útiles en cierta edad, etcétera, etcétera, y lo que es tercera edad manejan eso, también es control de emociones y control de ese tipo, ¿no? Me siento así, ok, pues voy a trabajarlo en gimnasio. Y es un hábito que se va realizando, entonces me siento deprimido, pues voy a ir al gimnasio. Me siento enojado, pues voy al gimnasio. Y como persona de la tercera te lo recomendaría porque son movimientos aislados en los músculos de cierta manera. O sea, no estás trabajando como un CrossFit, algo muy explosivo, sino son movimientos aislados, con peso controlado. Y una persona que es aquí, Jorge, su servidor, que te está apoyando ahí. Entonces, esto es muy sano, tanto no necesitas ser muy joven ni muy grande. Simplemente busca la Decidirte. forma de decidirte, empezar a hacer el cambio en ti. O sea, nunca es tarde. Entonces, para ir cerrando, los pasos, bueno, no los pasos, sino simplemente primero lo podemos ver de esta forma. Primero tiene que la persona aceptar su problema, ser consciente de su problema. Exacto, Así es. consciente. Exacto. En segundo, La emoción, identificar qué emoción está pasando, Identi- presentando. ok, Y en tercero, canalizarla por un método. Hay bastantes métodos, aquí tengo apuntados, no, como no me interesa tanto, no es cierto, pero es apoyo social, terapia musical, expresión artística,
aprovechar el ruido, escritura expresiva, psicodrama, respiración con visualización y el más importante es lo que es físicamente, entrenamientos físicos. Perfecto. ¿Algo que quieran compartir ya para ir cerrando? ¿Algún otro tema? No, pues nada más que agradecer así que por la oportunidad, tanto en cuestión de expresarles el caso, el cómo ojalá los pueda ayudar, apoyar de cierta manera, con sus emociones, el control de emociones, creo que es lo principal en una persona, ¿no? Tanto el poder controlar sus emociones, saberlas cómo canalizar y sobre todo qué conducta tener ante las situaciones que se están presentando. Si yo te preguntara a cualquiera de los dos, ¿cuáles son las características de las personas que debemos acudir a ustedes? O sea, ¿qué tipo de personas que estén presentando cierto tipo de problema pueden ir con ustedes y canalizarlo? Pues para mí... Es muy general, ¿no? Porque sí. me imagino que... Pero de los más frecuentes que tú has tenido. Ok, es que sí. Lo que más frecuente es depresión. Okay. De cierta manera, ausencia de figuras paternas. Es casi la más básica. Y decepción personal. ¿A qué me refiero? Como... Yo me siento que decepcioné a mis papás, yo me siento que decepcioné a mi familia, yo siento que decepcioné que viene siendo la autoestima. No sirvo para nada. Exactamente, Sí. exactamente. Porque si contesto tu pregunta sería pues todas. Sí, de hecho lo que te voy a comentar, todas en ese entrada. No, pero sí. no hay alguien que, digamos, no necesite esta terapia porque pues... Sí, porque por ejemplo me imagino tanto el hombre como la mujer también si rompe, pues le serviría, están en ¿no? las dos Claro. partes. Le serviría a cualquiera de las dos partes. Así es. Para concluir, ¿tienes otra pregunta, Eva? No, más bien un comentario, pues ahora que ya pasó 2 años de pandemia y que nos quedamos con un residuo de muchas personas con ansiedad, con depresión, pues es una excelente opción. Así es. Sí, bastante. Sí. Eso que pasó con pandemia de estar encerrados desató en mucha gente mucha ansiedad, mucha depresión, mucha soledad, Problemas familiares. mucho del sentirse menos por el hecho de que estabas en una vida constante y el mundo hizo una pausa. Ahí sí, fue como de te pudiste dar cuenta de muchas cosas que... Y pérdidas sobre todo, algunos pasaron muchas pérdidas de personas. Demasiadas, hubo personas que 3, 4 familiares en muy un poco año, tiempo muchas se veces fueron, en un así mes, es. Ajá. o en una semana. Y que esos muchos duelos seres no queridos. sanados son los más intensos. Y si ya de por sí había un pronóstico de que en 10 años más la depresión iba a ser una causa de ausentismo laboral y le agregamos estos 2 años de pandemia, pues entonces... Sí, y además invitar al también, gimnasio y todos. también invitar mucho a los hombres porque es el índice de más suicidios por ellos mismos, porque pues muchas veces estamos inculcados a no expresar lo que sentimos y eso hace mucho más daño que cualquier droga. Sí, es muy criticado el que un hombre llore, Exacto. el que un hombre saque lo que siente. Es muy criticado, entonces se lo tratan de guardar muchas de las veces. No le tengas miedo, y es una no le tengas miedo a tus opción, sentimientos. ajá. Así es. No le tengas miedo a tus sentimientos y exprésalo de alguna manera, ya sea con arte, gimnasio, pero esto de hacer catarsis a través del ejercicio es bastante bueno. Se puede ir como una conclusión, pero no, ahí vienen las conclusiones. Bueno, quiero escuchar de cada uno de ustedes algo que le quieran decir al público, un consejo, algo que les nazca del corazón, algo que realmente pues puedan expresarles a ellos para los que estén pasando por algún tipo de depresión, para los que tengan algún problema familiar, para que los que no logren algún entendimiento con sus padres, pues se abran a una a expresarlo y otra pues a canalizarlo, tal vez de la forma que ustedes lo hacen. Entonces empezamos con Pablo. Ok, pues mi consejo sería
escucharte a ti mismo, los sentimientos que quieren hablar a través de ti en esa situación que estés pasando, ya sea la que sea. Como les dije, no solamente el ejercicio, porque muchas veces que no te gusta hacer ejercicio, pero está el arte, está la música, hay muchísimas maneras. Escucha tu cuerpo y pide ayuda, no te quedes con eso, pide ayuda con la persona que tú sientas más confianza, o si quieres a un profesional, busca ayuda. Gracias, Pablo. Pues mi consejo sería, todos tenemos problemas, pequeños, malos, altos, grandes, chicos. Simplemente necesitas ver, depende de la percepción de cada uno. Creo que el acercarte con un psicólogo ya estamos como para actualizarnos con que ya no es ir al loquero. No estoy loco, no estoy. Ya el psicólogo es una persona que te va a escuchar, que te va a orientar, que te va a apoyar en tu terapia, en tu proceso terapéutico. Entonces, creo que sí, ya que tenemos que quitarnos ese tabú, que todavía existe algunos, y de tratar de controlar un poquito más el machismo, porque sigue habiendo ese machismo, esa situación de no lloro porque soy hombre, no lloro porque me van a ver y me van a juzgar. Juzgar ahorita ya está de más. Entonces considero que debemos de expresar las emociones, transmitirlas, canalizarlas, y sobre todo siempre va a haber alguien que te va a querer escuchar. Y si no tienes a tu alrededor, aquí estamos a tus órdenes. Lo más importante, Jorge, ¿dónde te encuentran? ¿En dónde entrenas a la gente? Aparte de que a lo largo de la transmisión se está viendo sus nombres, su correo electrónico, sus redes sociales. Aparte de eso, ¿dónde pueden encontrarte? Ok, en el CREA, Unidad Deportiva CREA, esa es una, y la otra también manejo servicio a domicilio, en dado caso de que estés un poquito como no quieras ser visto por otra persona o algo, lo puedo manejar servicio a domicilio, y se pueden juntar en grupo también, puedo hacer grupos, también trabajo terapia grupal, centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Perfecto. Gaby, Bueno, para concluir. No, muchas gracias, y pues hay que voltear a esta excelente opción, muy completa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo para concluir también, ya primeramente pues agradecerles la presencia de los dos. Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. No, nada. También, Jorge, gracias por estar aquí. Para nosotros es de gran ayuda que ustedes, como parte de un equipo, nos expresen la manera en que se pueden superar las problemáticas de las personas. Yo voy a invitar a todas estas personas de nuevo, las que tengan algún problema, las que se sientan solos, las que estén presentando alguna depresión, las que no sepan cómo comunicarse, que es lo más importante, porque muchas veces no saben cómo comunicarse con el ser que tienen al lado. Yo no puedo hablar con él porque no me entiende. A todas esas personas, llámenos, escríbanos en nuestras redes sociales, mándanos un mensaje. Ya veremos la forma de cómo poder ayudarlos y canalizarlos con los expertos dependiendo su problema. Pues sin nada más que decir, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.